Sabemos que las organizaciones de la sociedad civil son agrupaciones sin fines lucrativos que apoyan tanto al Estado como a la sociedad en general en temas de interés público, en problemáticas sociales que al gobierno no le es suficiente cubrir o atender directamente, o que incluso brindan servicios de manera más eficiente, pronta y de calidad. Existen diversos mitos en torno a estas que confunden a la sociedad provocando que no se apoyen sus objetivos. Un aspecto importante del que poco se ha hablado es sobre la deducibilidad, un tema vital para las organizaciones civiles y para donadores, pues se cree que es en este ámbito en el que los recursos se desvían sin llegar a las y a los beneficiarios. María Vanessa Rivadeneira Navarro es consultora fiscal de manera independiente. Trabaja en coordinación con diversos despachos y asociaciones involucradas en el tratamiento fiscal de las organizaciones de la sociedad civil o entidades sin ánimo de lucro. Por más de 23 años, su práctica profesional se ha especializado en temas fiscales y tributarios. Durante los 21 años que laboró en el Servicio de Administración Tributaria, tuvo la oportunidad de participar en el diseño de las leyes y política tributaria que regulan a las organizaciones sin fines de lucro y específicamente a las donatarias autorizadas. ¿Qué tal? Bienvenidas y bienvenidos todos. Esto es Revolucionemos Podcast, un espacio para hablar del entorno e impacto de las organizaciones civiles en México, también conocido como el tercer sector y que es producido por Colonia Juvenil. Yo soy Israel Trejo y los saludo en esto que es ya nuestra séptima entrega. Estamos casi al cierre de esta primera temporada de Revolucionemos. Y hoy, como cada mes, tenemos un tema de gran interés, pero particularmente el de este episodio me parece importante porque está relacionado con las posibilidades y capacidades de las organizaciones para poder financiar su trabajo a través de las donaciones. Nos acompaña en esta ocasión María Vanessa Rivadeneira Navarro, quien es consultora fiscal independiente, especialista en el tratamiento fiscal de las organizaciones. Con ella hablaremos sobre los mitos y realidades de la deducibilidad. Así es que, Vanessa, de verdad, qué gusto tenerte con nosotros. Bienvenida. Muchas gracias, Israel. Un saludo a toda la audiencia. Maravilloso poder conectar con nuevas generaciones. Perfecto. Oye, y antes de iniciar con este tema que para muchos de entrada, escuchar nada más cuestiones tributarias, fiscales, al SAT, de pronto ya nos genera un poco de pavor, ¿no? Por toda esta fama que tiene de pronto todas estas cuestiones. Antes de entrar con esta parte, sí quisiera que nos dieras a manera de introducciones desde tu visión como consultora fiscal. Para ti, ¿qué es una organización civil, ¿no? ¿Cómo las conciben ustedes desde esta parte que tiene que ver precisamente desde las donaciones y los incentivos fiscales y todo esto, ¿no? Sí, qué bueno que me preguntas eso, Isra. Mira, lo primero que te diría es un poco una respuesta que va a resultar lógica por mi perfil, ¿no? Al final de cuentas, yo soy especialista en los temas fiscales y tributarios de las organizaciones de la sociedad civil. Entonces, yo creo que quizá tú ya hayas tenido oportunidad de verlo, ¿no? Dependiendo quién sea tu entrevistado, tiene una definición distinta, ¿no? Entonces, digamos que a mí me toca como la definición más fría, ¿no? Y calculadora, porque no atiende al tema humano, sino atiende estrictamente a lo que dicen las leyes y cómo pagan impuestos, ¿ok? Entonces, de ahí yo te diría que hay como tres grandes leyes, ¿no? O tres grandes marcos generales que nos van a ayudar un poco para ir definiendo y delimitando cómo es el tratamiento de las organizaciones en el punto de vista fiscal. Uno, pues primero, nuestra propia constitución política es la que le da el derecho a la población a reunirse de forma pacífica con un fin común, ¿no? Entonces, desde ahí ya estaríamos hablando de una organización. Luego, esa organización nos la llamamos como a la ley específica de la materia, y esa ley específica se llama Código Civil, ¿no? En el Código Civil es donde dice tú, persona, por qué eres persona y por qué tienes un acta de nacimiento, ¿no? Igualito en el Código Civil se habla de las personas morales. Y las personas morales civiles son las organizaciones de la sociedad civil. Entonces, el Código Civil nos dice, una asociación civil es una organización de personas que se une con un fin común, ¿no? Y nos dice, una sociedad civil es lo mismo. La diferencia entre una asociación civil y una sociedad civil es que una no tiene un fin preponderantemente económico, la otra sí puede tener un fin preponderantemente económico, pero no tiene especulación comercial o mercantil. Esto, que suena súper técnico, pues en realidad es
están las civiles y están las mercantiles. Y las civiles en realidad se crean no con un ánimo de que el negocio valga por sí mismo, sino incluso con un ánimo como mayormente de un interés público, no de un interés particular de sus integrantes. Esto es en el derecho civil, pero todavía es más difícil cuando nos vamos a lo fiscal, porque en lo fiscal tú dirías, oye, yo me constituí como una asociación civil, por ley no tengo ánimo de lucro, entonces quiere decir que soy una no lucrativa, y entonces la ley fiscal te va a decir, no, tu asociación civil eres lo mismo que una empresa para efectos fiscales. Lo único que te puede distinguir es que hagas una de las actividades que la ley de impuestos, en este caso la ley del impuesto a la renta, lista de manera limitativa como organizaciones sin fines de lucro. Entonces es la propia ley la que nos dice, para efectos de impuestos, quién es no lucrativa. Y te voy a dar un ejemplo. Un ejemplo es las asociaciones religiosas. Esas se consideran para efectos de impuestos como no contribuyentes, como no lucrativas. Un sindicato, una cámara de comercio, ¿no? Entonces son como una asociación de padres de familia. Y así hace muchos listados de organizaciones atendiendo a sus actividades. Y luego dentro de este marco grandote, individualiza otras actividades que son más de interés público y que para estar ahí tienes que ser, además de esa actividad, ser donataria autorizada. Y te digo a grandes rasgos cuáles. Las asistenciales, ¿no? Organizaciones que atienden a grupos vulnerables y en actividades específicas de interés público. Entonces, para ser asistencial tienes que tener además a los beneficiarios que te dice la ley. Por ejemplo, tú me dirías, mis beneficiarios son los perritos de la calle. ¿Puedo ser asistencial? Y yo te diría, no, porque la ley te dice, para efectos de impuestos, quién es beneficiario y no vienen los perritos de la calle. Eso en asistenciales. Y además también te dice qué actividades. Luego vienen las educativas, que las educativas pues, son las que tienen autorización y reconocimiento de validez de estudios por parte de la SEP o de quien sea la autoridad estatal. Luego vienen las organizaciones de investigación que tienen que estar inscritas ante el CONACYT. Luego vienen las culturales, y las culturales como a grandes rasgos de la promoción y difusión de la cultura, pero también como aquellas que sean organizaciones que tienen o un museo o una biblioteca abierta al público en general. También están las ecológicas, que también tienen tres grandes rubros. Unas que son prevención y control del medio ambiente, otras que son cuidado de zonas que se consideran zonas reservadas, y no cualquier zona que tú puedas creer que es reservada, tiene que estar zona protegida y reservada por parte de la autoridad competente, que sería la Semarnat, pero además reconocidas por el SAT a través de un anexo de zonas, ¿sí? Y luego otra también ecológica, que es de protección de especies en peligro de extinción. Especies en peligro de extinción reconocidas también por la Semarnat y reflejadas por el SAT dentro de su normatividad. Existen más, ¿no? Pero pues, si te las voy diciendo, o sea, pero tampoco crees que son tantas. Me faltarían, creo que la Becante, obras y servicios públicos, y creo que ya, ¿no? O sea, tampoco es una gama tan amplia de actividades. Entonces, todas estas actividades, por ejemplo, si tú tienes una asociación civil que ayuda, que es un refugio para mujeres que han sufrido violencia en su hogar, y tú abres un albergue y las acoges, cumples con beneficiarios, sí, cumples con actividad, sí, pero tú vas a ser considerada como empresa y vas a pagar impuestos por todos los ingresos, a menos que obtengas una autorización como donataria, ¿sí? Entonces, la donataria se va a considerar no lucrativa, no contribuyente, organización de la sociedad civil, por así decirlo, para efectos fiscales, y la que no es donataria autorizada va a pagar impuestos igual que la empresa que está de tu vecino. Entonces aquí creo que, bueno, es mucho más complejo de lo que uno pensaba. Me refiero en términos como de precisamente definir las actividades, y esta parte es sumamente importante también de decir cuáles son las características que necesita entonces una asociación civil para ser donataria. Aquí podríamos decir que eliminamos uno de los primeros mitos de las asociaciones, ¿no? Que el hecho de asociarse
automáticamente nos convierte ya en una asociación perceptible de donaciones y de no pagar impuestos, sobre todo. Correcto. Pero entonces, ¿qué es lo que se necesita desde una asociación civil para poder ser donataria, para quienes estén interesados precisamente en entrar en esta figura, donataria autorizada, ¿no? Donataria autorizada, sí. Aquí nada más como paréntesis te diría, al final de cuentas es un listado limitativo, pero ya una vez que eres donataria sí hay muchos beneficios fiscales, ¿no? El primero es que de manera general te consideras como no contribuyente de impuestos, ¿ok? Para efectos de impuesto de la renta, si no recibes ingresos por actividades que no tengan nada que ver con tu objeto, nunca vas a pagar impuestos. Ajá. Para efectos de IVA, todas las actividades que hagas se consideran no sujetas de la ley del IVA. Varias de las actividades de la ley del IEPS también, como por ejemplo un sorteo, ¿no? Entonces, en el tema de los impuestos federales, son muchos los beneficios que reciben las organizaciones, sobre todo en el tema de pago de impuestos. Eso para la organización, y además puedes recibir donativos ilimitadamente y hacerlo, y son deducibles para sus donantes. Los donantes sí tienen limitantes, que me imagino lo vamos a platicar más adelante, pero las donatarias pueden recibir donativos ilimitadamente. Oye, y en este sentido también creo que otro de los mitos que resuena mucho cuando hablamos de este tipo de organizaciones, sobre todo en los últimos años, es una aparente opacidad, ¿no? De que es muy complicado saber primero quiénes están detrás de las organizaciones y sobre todo a dónde van a parar los donativos de quienes de pronto queremos ser donatarios de estas asociaciones. ¿Qué tan cierto es esto o qué instrumentos existen, digamos, desde lo fiscal para poder pues rastrear dónde terminan nuestros donativos, ¿no? Correcto. Así como te dije ahorita de los beneficios que tienen, así está junto con pegado las obligaciones, ¿sí? O sea, son contribuyentes que están muy bien fiscalizados por parte de las autoridades fiscales, justamente para cuidar que el beneficio fiscal efectivamente sí sea destinado a temas de interés público, ¿no? Entonces, una organización que quiere ser donataria autorizada y que responde un poquito a la pregunta anterior que ya no te contesté, perdón, es una donataria para ser donataria por estatutos, ¿no? Digamos que el documento constitutivo de una organización se plasma en estatutos, ¿no? Entonces, los estatutos sociales de una organización, o sea, de una persona moral, es como el acta de nacimiento de nosotros, personas físicas, ¿no? En esa acta de nacimiento de las morales, ¿no? En ese documento constitutivo, se plasman sus estatutos, y sus estatutos es cómo vive esa organización. Entonces, para ser donataria, tú tienes que poner en esos estatutos que los que integran esa persona moral renuncian de manera irrevocable a obtener algún beneficio económico de la organización. Y ese requisito tiene que estar con carácter de irrevocable. ¿Eso qué quiere decir? Que si tú eres donataria un año y luego decides ya no serlo, ya ahí sí con la pena, ya esa cláusula nadie la puede reformar. Entonces, nunca, siendo donataria o no, vas a poder recibir beneficios del billete de la organización. Ese ya está afecto para el desarrollo de la actividad que en su momento te autorizó el SAT. Luego, también te dice, solo te puedes dedicar exclusivamente a lo que te autoricé. Entonces, si estás autorizada como escuela, solo puedes gastar en actividades de escuela, ¿sí? Y luego la última, que es la de liquidación. Y la de liquidación sufrió una reforma en el 2021. Espero que todas ya hayan reformado porque venció la reforma de estatutos a más tardar en diciembre del 22. Y las organizaciones tienen que decir en estatutos, también de manera irrevocable, que en caso de liquidación, que es lo mismo, en caso de que dejemos de existir, todo nuestro patrimonio lo tenemos que donar a otra donataria autorizada, ¿sí? Y la reforma que te digo que fue del 21 adicionó a esa cláusula que ya estaba otro parrafito que dice, si pierdes la autorización como donataria y no la recuperas en un año, también tienes que donar todo tu patrimonio, ¿sí? Entonces, todos los patrimonios que fueron sujetos del beneficio fiscal de una donataria autorizada, eventualmente se van a tener que dedicar siempre a fines de donataria autorizada.
ya sea a través de ti, siendo donataria, o a través de a quien se lo dones si pierdes la autorización, o a quien se lo dones si decides dejar de existir. ¿Sí? Entonces, estas son como las obligaciones de origen. Esto, además, con las obligaciones de transparencia. Cuando eres donataria autorizada, la ley te pone 2 obligaciones importantes en materia de transparencia. 1, puede ir a tu domicilio fiscal quien quiera y decirte, enséñame cómo cumples con tus obligaciones fiscales. Y se lo tienes que enseñar, ¿sí? Y no te tiene que justificar para qué lo quiere. Entonces, si tú mañana dices que quieres hacer una investigación de las de investigación y las vas a visitar a todas te lo tienen que enseñar. Ajá. Ahora, eso es ir al domicilio fiscal y tocar el timbre, pero es una obligación de transparencia. La otra obligación de transparencia es que todas las donatarias en el mes de mayo deben de presentar toda la información relativa a la operación de su organización del año anterior. Y en este reporte de transparencia tienes que hacer público qué recibiste, de qué fuentes la recibiste, cómo te lo gastaste y quién te integra. Digo, con mayor información a detalle, pero tienes que desglosar todas tus actividades, todos tus beneficiarios y cómo te gastaste todo el dinero que te entró en un año. Entonces, con estos temas de transparencia, la ciudadanía siempre, hemos dicho, es un fiscalizador ciudadano, ¿no? O sea, la gente que esté interesada en el tema de las organizaciones de la sociedad civil donatarias autorizadas tiene a su alcance, a 2 clics, toda la información del sector. Y además, el SAT publica, tanto en el Diario Oficial de la Federación como en su página de internet, el directorio de todas las donatarias. Entonces ahí tú tienes la información de todas las que son autorizadas por año, de dónde está su domicilio fiscal, de cuál es su correo electrónico, cuál es la actividad que tienen autorizadas, y entonces tú puedes decir, incluso, a mí me interesa donarles a las ecológicas, pues entras a la página del SAT, le metes el filtro de ecología y te salen todas por estado de la república y por actividad, ¿no? Entonces tienes todos los filtros para investigar todo lo que quieras del sector. Aquí, me parece fantástico que los ciudadanos podamos tener esta posibilidad de vigilar, ¿no? Y de exigir transparencia a las organizaciones, pero aún así hay miles y miles de organizaciones o asociaciones civiles en México que están autorizadas como donatarias y de pronto sería complicado seguir en la pista todo. Y esto puede crear la idea de que es un rubro, es un ámbito pues poco vigilado, digamos, desde lo oficial. ¿Esto es así, Vanessa? ¿O quién se encarga de vigilar, digamos, oficialmente que la mayoría de esas estén en regla y estén verdaderamente cumpliendo con sus obligaciones? Mira, ahí te diría que hay 2, ¿no? 2 grandes rubros. Uno, el fiscal, y otro, el de la actividad que desarrollan. Dentro del trámite de donataria, para que tú puedas ser donataria, el SAT te pide que presentes, además de tus estatutos que tienen que cumplir con los requisitos que ya te comenté, tienes que presentar un acreditamiento de actividades. Este acreditamiento de actividades tiene que ser emitido por la autoridad competente en la materia de la actividad que desarrolles, ¿no? Por ejemplo, tratándose de actividades asistenciales, tienes que contar con el aval del gobierno de que haces lo que dices que haces. Entonces, si tú vas a ser asistencial, tienes que ir con el DIF del municipio, del estado o de la federación y decirle, oye, DIF, yo me dedico a esto, aquí están mis evidencias, hazme una visita y por favor da fe de que sí hago lo que digo que hago. Entonces, eso en cuanto a la actividad es lo que le deja el respaldo al SAT de que sí haces lo que dices que haces. Este acreditamiento tiene una vigencia de 3 años. Entonces, constantemente las organizaciones tienen que estar renovando su contacto con esta actividad, con esta autoridad competente para que avale de facto las operaciones, ¿sí? Ahora, en el tema fiscal, ¿no? O sea, de que sí cumplas con las obligaciones fiscales y que no hagas todas esas leyendas urbanas que salen de los redondeos y cosas esas que siempre ha habido, pues, campañas que salen de moda de estos temas. El SAT tiene un área de fiscalización. Entonces, así como te puede llegar una auditoría a ti, Israel, como Israel,
El mismo riesgo tiene la donataria de que le caiga una revisión, igual que la empresa más grande. Evidentemente, pues, y eso es en las administraciones tributarias todas, ninguna administración tributaria del mundo tiene la capacidad instalada de fiscalizarlas a todas, ¿no? Entonces, por eso, pues, muchos temas son de percepción de riesgo, ¿no? Y de programaciones por riesgo. Ajá. Entonces, sí existe siempre una posibilidad latente de que te revisen. Ahora bien, ahí nada más quizá vale la pena un dato adicional. En el SAT, quien fiscaliza es el área de auditoría. Ajá. Pero hace unos años, como 3 años, se emitió un acuerdo delegatorio, que ahí me van a decir que les estoy hablando en japonés, pero se emitió un documento que se publicó en el diario oficial que dice, oye, a partir de esta fecha, también el área de donatarias autorizadas puede fiscalizar a las donatarias. Entonces, hoy por hoy las donatarias tienen una doble posibilidad de que las caigan, porque puede ser o el área de auditoría que a eso se dedica, o el área de donatarias que también a eso se dedica. Otra cosa que es súper importante para temas de fiscalización y que aumenta la posibilidad de que te caiga una revisión es que hoy por hoy casi todas nuestras obligaciones fiscales son 100% electrónicas. Entonces, hoy con un clic, así, yo puedo saber, bueno, yo no, porque yo no estoy en el SAT, pero el SAT puede saber si lo que declaras corresponde a lo que facturas. Entonces, con eso y con una actividad que al Estado le representa, pueden mandarte una carta de invitación y ver si traes alguna discrepancia. Ahora, hace 1000 años, la autorización se renovaba de manera automática. Solo tenías que presentar un aviso y decir, oye, bajo protesta de decir verdad, te digo que cumplo con mis obligaciones y renuévame. Eso, al paso de los años, ha ido robusteciéndose. Entonces, desde hace ya algunos años, para que se te renueve tu autorización, el SAT revisa también automatizado que hayas cumplido con tu declaración anual y con tu declaración de transparencia, que no tengas créditos fiscales firmes, o sea, que no les debas, ¿no? Entonces, hay ciertos filtros que le permiten de manera automatizada renovar a las cumplidas. Ahora, otra que fue muy interesante, ¿no? Digo, no buenísimo, porque me van a matar todos los que nos escuchan, pero otra que fue impresionante en temas de eficiencia fue el año pasado, cuando venció la fecha de cumplimiento de la declaración de transparencia, que fue prorrogada por 2 días porque falló el sistema, pero al día siguiente del vencimiento de la obligación, le llegaron al buzón tributario las multas del incumplimiento a las donatarias que no habían cumplido. Si eso no es una buena actividad de control, ¿no? Ahora sí que me platiquen cuál. Pero ahora sí que, digo, no sé la hora, pero a las horas de vencimiento ya estaban en el buzón tributario las multas, ¿no? Entonces, aquí, pues también la ciudadanía puede también tener cierta tranquilidad de que son bien fiscalizadas. Evidentemente, al no tener nadie en el mundo la capacidad de revisarlas a todas, pues por supuesto que debe de haber 2 o 3 organizaciones que no hagan lo que deben de hacer, ¿no? Y todos lo que siempre hemos pedido de manera uniforme es, por favor, cáiganle a esas, porque por 2, 3 malvadas puede llegarse a quemar la reputación de todo el sector. Entonces yo creo que ahí sí una voz uniforme por parte del tercer sector es autoridad. Cuando veas a una tramposa, por favor, cáele, ¿no? Y bueno, es bueno saber cómo no se puede vigilar a todas, pero es bueno saber que como ciudadanos también tenemos la posibilidad de ayudar precisamente en esta vigilancia de transparencia y que hay como lo suficiente blindaje en el caso de que alguien lo esté haciendo de manera chueca, por así decirlo, pues de saberlo y saber por dónde y que sea sancionada. Y aquí un poco para ir resumiendo lo que hemos hablado, o sea, es muy complicado que, digamos, una asociación civil pueda fácilmente como evadir sus obligaciones fiscales y este tipo de cosas. Y también por otro lado estamos confirmando por todo lo que nos has comentado, pero por estos mismos blindajes, que sí es también como a veces un poco complejo convertirse en una donataria autorizada. En este caso, ¿tú qué recomendarías? Porque es difícil de pronto desde quienes se organizan, tal vez en grupos pequeños,
pues contar con alguien que sepa de todos estos vericuetos tributarios, pero ¿aconsejarías tú que a lo mejor se asesoraran con alguien, como una consultora, algo por el estilo? Mira, no necesariamente. Mi primera conclusión es que sí es difícil, muy difícil. O sea, no es que se vayan a despertar mañana y vayan a decir, oye, vamos a hacer el trámite de donataria. No, ¿sí? No necesariamente tienes que contratar a alguien tampoco. Lo único que yo les recomendaría es prepárense bien. No es algo que puedas hacer como el borras. Tienes que cumplir requisitos específicos. Pero en la página del SAT vienen todos los requisitos que debes de cumplir. Y es más, tendrá 3, 4 meses que se liberó en la página del SAT un mini sitio específico para las donatarias autorizadas. ¿Esto qué quiere decir? Ya no tienes que andar picando millones de ligas y millones de páginas para poder encontrar lo que el SAT te quiere decir, ¿no? Porque esa es otra, es bien difícil estar actualizado en temas fiscales porque cada año cambia todo, ¿no? Y luego no cada año, luego cada mes se les ocurre sacar una modificación en versión anticipada a la que pensaste, que primero la saco en mi página y luego en el diario. O sea, es muy difícil estar actualizado, porque no existen fechas para que alguien le diga a la autoridad, solo puedes cambiar tu criterio hoy. Pueden cambiar los criterios cada vez que quieran y publicarlo solo en la página y luego subirlo al diario oficial, y eso sí es complejo, ¿ok? Pero si tú hoy decidiste que quieres ser donataria, tú hoy sí ve y asómate y encuentra toda la regulación. La página cuenta, te digo, con este minisitio en la que dedicándole su tiempito, ¿no? Ahí sí digamos que valora tus recursos. ¿Qué prefieres? ¿Perder unas horas estudiando o perder dinero contratando a alguien? Bueno, no perder, ¿verdad? Invirtiendo. Entonces tú decides, ¿inviertes en contratar a un consultor o inviertes tu tiempo en prepararte y hacerlo? ¿Sí? En cualquiera de las dos formas, pues garantizas que cuando lo hagas lo vas a hacer bien, pero las dos requieren su tiempo. Y ahora que estabas hablando precisamente de todas estas actualizaciones que se dan constantemente, ¿no? Dentro de la ley tributaria, acaba de haber una reciente, una modificación a la ley del impuesto sobre la renta que puede afectar, ¿no? De cierto modo también a las asociaciones civiles. Platícanos un poco sobre esta modificación y por qué representa, pues sí, un riesgo, digamos, a la capacidad de cooptar financiamiento para las organizaciones, ¿no? Sí, mira, digamos que a partir o digamos que como que las reformas de este gobierno, ¿no? Las dos grandes, ha habido como varias reformas importantes, ¿no? La primera reforma importante fue que antes la ley te decía, tú eres donataria autorizada, todos tus ingresos relacionados no me pagas impuestos. Ajá. Si para financiar tu operación obtienes recursos no vinculados a tu objeto, ajá, me pagas impuestos. Ajá. Y entonces la ley te decía, digamos, te regalo el 10% de ingresos no relacionados y sobre el 90% me pagas, ¿no? Y ese 10 es pues justo para que puedas ser autosustentable, ¿ok? La reforma última dice, y bueno, y la ley decía, me pagas impuestos y ya. La última reforma dice, me pagas impuestos, pero si el 50% de los ingresos, pero si tienes más de 50% de ingresos no relacionados, pierdes la autorización. ¿Sí? Entonces, si te va súper bien con un modelo de negocio, o sea, si digamos, la fundación, la organización que opera con las monjitas que hacen rompope, ajá, y están en la sierra, alejadas de todo, no reciben dinero por donativos y solo vivían de lo que vendían del rompope, a esas monjas sí les perjudica la reforma. Ajá, porque ya no podrían ser donatarias porque su principal fuente de ingresos era el rompope. ¿Ok? Entonces, eso se cambió y pues dependiendo cuál sea tu situación, pues te afecta o no te afecta. ¿Ok? Luego, la otra que se cambió es esta que te digo, antes la ley decía que si te liquidabas, traspasabas la totalidad de tus donativos, ahora es la totalidad de tu patrimonio. Entonces, digamos que ahora es como una decisión más profunda de la organización si quiere o no quiere ser donataria autorizada.
Y la otra modificación que creo que es por la que vas es, la ley también hace como 15 años permitía que las personas físicas y las personas morales donaran todo lo que quisieran. Ajá. Por ahí de 2007, 2008, ya no me acuerdo bien, se estableció que tú puedes donar lo que quieras, pero que solo va a ser deducible hasta el equivalente al 7% de tus ingresos sobre los que hayas pagado impuestos. Ajá. Entonces es 100% deducible, pero hasta el 7% de tus ingresos. ¿Ok? Entonces, esa limitante ya estaba. Ahora, lo que se incluyó en la reforma es solo para las personas físicas. Las personas físicas tienen dependiendo a lo que se dediquen, tienen un cúmulo de deducciones, ¿no? ¿Y qué son las deducciones? Pues yo gané 5 pesos, para llegar a esos 5 pesos me gasté 3 pesos. Esos 3 pesos de gasto los resto y yo te pago impuestos sobre mis 2 pesos que verdaderamente son mi ganancia. Ajá. O sea, ganancias menos gastos, mi base y sobre eso pago mis impuestos, ¿ok? Las personas físicas, dependiendo su actividad, son sus deducciones, pero existe un rubro que se llama deducciones personales y eso es, independientemente de lo que te dediques persona física, puedes considerar deducción un listado de conceptos que hace la ley. En ese listado de conceptos decía, tú puedes deducir donativos. Puedes deducir la colegiatura de tus hijos hasta cierto monto, o donativos hasta el 7%. El transporte escolar de tus hijos, tu seguro de gastos médicos. Ajá. Eso se reformó y decía, de todos los conceptos que ya te dije que puedes deducir, te les voy a poner un tope máximo. Ajá. Entonces, ese tope máximo se cuantificó y ya te dice, ya no puede ser más de 5 UMAS elevadas al año. Y si tú contratas un seguro de gastos médicos que cuesta 500,000 pesos, ya no lo puedes deducir. Ya no más puedes deducir hasta el tope de las 5 UMAS. Eso hasta antes de esa reforma excluía a los donativos. Entonces, los donativos personales estaban topados con excepción de donativos. En la última reforma, los donativos se metieron también a esa bolsa. Entonces, ahora las personas físicas que quieran deducir tienen que elegir en qué gastan hasta llegar a ese tope. Entonces, lo que se cree, pero pues habría que demostrarlo en números, es que ahora una persona física va a preferir gastar en seguro de gastos médicos, en ahorro para el retiro o en su hipoteca, que donar. Que en donaciones, claro. Uh-huh. Y para ir cerrando esta charla, Vanessa, porque si ya se nos termina el tiempo, ¿de qué manera se podría contrarrestar un poco? Sabemos que desde la política fiscal pues va a ser complicado, pero en términos de prácticas de las asociaciones, ¿qué se podría hacer un poco para no perder precisamente esta parte, ¿no?, de las donaciones o buscarle de otra manera, no sé? ¿Sabes qué creo? Y la verdad es que qué bueno que me hayas preguntado eso. Todo es un tema de percepción, ¿sí? Y la primera que no es percepción, sino es una realidad, es que en México no existe la cultura de la donación. La gente prefiere dar una limosna o una ayuda económica a alguien que ve en la calle que formalizar su donativo a través de una donataria autorizada. Entonces, si supongamos el padrón de contribuyentes fuera te voy a inventar una cifra, de 70 millones, ajá, si tú a esos 70 millones de contribuyentes les inculcaras la cultura de la donación y les pidieras 10 pesitos a cada uno, no estarían ni cerca de su 7% y sería un donativo súper importante. Entonces, más allá de que si el tope del 7%, que de si el tope de mis deducciones personales, yo creo que esas son percepciones que le afectan al sector, porque dicen, oye, pues ¿qué nos está viendo el gobierno que nos está metiendo limitaciones? Entonces yo creo que las afecta más en un tema de percepción que en un tema de realidad. Y la realidad
Y el verdadero nicho está en convencer a la gente que done. Y estoy segura que son pocos los casos que van a batallar para llegar a su 7% o a su tope de deducciones, porque la gente no dona. Bueno, y con esto no quiero decir que hay maravillosa gente que sí, ¿no? Y tan sí donan que existe el tercer sector y está formalizado y opera mucho con donativos. Pero yo creo que hoy por hoy la mayor fuente de donativos son donativos del extranjero. Pero bueno, me encanta que nos dejes con esta idea al final, porque sí, me parece que un poco también la intención de esta entrevista era precisamente, en términos de percepción, el de darle confianza a las personas que están interesadas en acercarse al tercer sector, de que al menos desde el punto de vista fiscal y tributaria hay muy buen blindaje, hay un buen ejercicio de transparencia que depende también mucho de nuestra participación en conjunto con las mismas asociaciones, que esta cultura de la donación y de la confianza precisamente en las asociaciones civiles crezca, y por eso me parece importante tu charla, porque al menos nos da esta idea de que en términos como fiscales pues es complejo, pero también esto nos puede brindar mucha confianza, y pues invitarlos, ¿no? Entonces a que ya conociendo toda esta parte que puede parecer un poco laberíntica y escabrosa, pero también importante, se animen, ¿no?, a acercarse precisamente al tercer sector. Y bueno, Vanessa, pues nada más quisiera agradecerte. No sé si quieres comentar algo para cerrar. Yo te diría que son dos tareas, ¿no? La tarea de la sociedad civil de salir y buscar un donativo y convencer a través de la transparencia, y a la ciudadanía en lo general a también meterse al mundo de las donatarias y comprar una causa, y a esa causa darle su donativo. Que muchas veces puede estar, como dices, mejor encausado que el hecho de dar una limosna en la calle, ¿no? Y a veces eso creo que no lo vemos muy claramente. Pero bueno, Vanessa, otra vez, muchas gracias por acompañarnos, por darnos esta interesante charla, y que además creo que va a ser muy útil tanto para quienes de pronto queremos ser donatarios, como también para las asociaciones que están buscar esta figura de donatarias autorizadas. Muchas gracias. Correcto, muchas gracias, Israel. Y bueno, ya con esto terminamos con este episodio, y pues bueno, nos vamos. Esto fue Revolucionemos Podcast. Únete a la charla sobre este y más temas en nuestras redes sociales. Encuéntranos como @Colonia Juvenil en Instagram, Facebook, Twitter y TikTok. Visita también nuestra página web www.coloniajuvenil.org, donde podrás encontrar más información acerca de nuestro invitado y el tema que abordamos hoy. Esto fue Revolucionemos Podcast, producido por Promoción Social Integral AC, Colonia Juvenil. Este espacio es posible gracias al apoyo y trabajo de la sociedad